¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería una pelea de perros en el futuro, cuando los aviones son invisibles? Prepárate para una historia de alta tecnología y suspenso. Si te gusta la ciencia ficción y la acción, dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. La noche en el Ártico era un lienzo de oscuridad impenetrable, salpicado solo por el brillo helado de 1.000.000 de estrellas. A 26.000 pies de altitud, el comandante Elías Fantasma Valerius se deslizaba a través del frío éter en su caza de superioridad aérea F-22 Raptor, una máquina de guerra que representaba la cúspide de la ingeniería aeroespacial. No había un solo rastro de su presencia. Su avión, una obra maestra de la tecnología de baja observabilidad, parecía no existir. La superficie facetada del fuselaje, el diseño sin bordes rectos y el revestimiento que absorbía las ondas de radio, todo estaba minuciosamente diseñado para el sigilo. Los dos potentes motores Pratt & Whitney F-119 propulsaban al Raptor a una velocidad de Mach 1.8, una velocidad que le permitía viajar más rápido que el sonido sin el uso de postquemadores, una capacidad conocida como supercrucero. Era una misión de rutina, de las que se realizan en un estado de preparación para el combate. Pero la monotonía del patrullaje se vio interrumpida por un pulso de información cifrada y de baja potencia que llegó a la cabina. Era una alerta del Comando de la Flota Aérea de América del Norte. Un objetivo de interés se movía en su sector. Elías ajustó los controles de su aeronave. Sus ojos, fijos en la pantalla de visualización frontal, se movían con la agilidad de un halcón. No buscaba una señal de radar. Sabía que su propia aeronave no emitía una. La estrategia del F-22 no era la de la confrontación frontal, sino la del asesinato silencioso. Su sistema de detección por radio y distancia no estaba activado. En su lugar, se basaba en sus sensores pasivos, especialmente su sistema de seguimiento y adquisición por infrarrojos, y su receptor de advertencia de radar. Estas herramientas le permitían ver el campo de batalla, sin delatar su posición. El Raptor era un depredador que cazaba en las sombras. Elías sintió la adrenalina recorrer sus venas. Las 10 horas de aburrimiento se habían evaporado en un instante. Su ala, el capitán Marcus Fantasma II Thorn, estaba a 2 millas de distancia, igualmente inmerso en el silencio de su propia máquina. Ambos eran fantasmas en el cielo, una amenaza que nadie sabía que existía. El objetivo, según el informe, era un caza enemigo, un Su-35. Conocido por sus increíbles capacidades de maniobra y sus potentes sensores, era una aeronave formidable. El informe indicaba que el Su-35 se dirigía hacia una zona de interés con un par de misiles aire-aire de largo alcance. La tensión en la cabina de Elías era casi palpable. El silencio de la radio, roto solo por la respiración controlada que provenía de su máscara, era un recordatorio constante de la naturaleza de la misión. Debían ser invisibles, debían ser letales. El Su-35, con su sistema de detección por radio y distancia potente, y su misil de largo alcance, era una seria amenaza para sus fuerzas terrestres. Su misión era clara, detenerlo, pero la orden era ambigua: neutralizar el objetivo sin iniciar un compromiso a gran escala. Esto significaba que debían derribar al enemigo sin delatar la presencia del caza de superioridad aérea F-22, lo cual era un desafío sin precedentes. La visibilidad de un avión, incluso uno de sigilo, no solo dependía de su sección transversal de radar, sino también de su estela de calor y de su firma de infrarrojos. En el frío ártico, las estelas de calor eran más evidentes. Elías sabía que debía actuar con precisión quirúrgica. Un solo error, un movimiento precipitado o un despliegue de su propio sistema de detección por radio y distancia, y el juego de escondite se terminaría. La ventaja de la invisibilidad se perdería y la misión se convertiría en un combate aéreo tradicional, en el que el Su-35, con sus capacidades de maniobra extremas, tenía una oportunidad de defenderse. Elías activó su sistema de navegación pasiva, utilizaba su sistema de posicionamiento global y los datos del sistema de alerta y control aerotransportado para calcular la posición del Su-35. El Raptor tenía la capacidad de fusionar datos de varios sensores pasivos para crear una imagen del campo de batalla. En la pantalla, un pequeño icono parpadeante apareció. No era una señal del sistema de detección por radio y distancia.
sino una estimación de la ubicación del Su-35 basada en su firma infrarroja y la dirección de su emisión de radio. El enemigo estaba a 50 millas náuticas de distancia, demasiado lejos para la mayoría de los misiles y demasiado lejos para que la computadora de control de tiro del Raptor pudiera obtener una solución de disparo precisa sin usar su propio sistema de detección por radio y distancia, lo que pondría en riesgo la misión. Elías se comunicó con su ala, Fantasma 2, a través de un enlace de datos silencioso. La comunicación era una serie de códigos binarios, tan discretos que un observador casual no habría notado nada. La tensión es palpable, y la misión se vuelve cada vez más arriesgada. ¿Crees que Elías logrará derribar al enemigo sin ser detectado? Sigue leyendo para descubrirlo. Y si te está gustando esta historia de estrategia y tecnología, no olvides suscribirte para más relatos fascinantes. La estrategia se formó en la mente de Elías en solo unos pocos segundos. Haría un movimiento audaz. Acelerarían a toda velocidad hacia el Su-35, manteniéndose por debajo de su cono de detección. Luego, una vez que estuvieran dentro del alcance, Fantasma 2 se apartaría mientras Elías se acercaba por detrás, usando su capacidad de supercrucero para mantener la velocidad sin dejar una gran firma de infrarrojos. La idea era simple pero arriesgada. Se acercarían lo suficiente como para que el misil fuera casi inescapable, y lo lanzarían antes de que el Su-35 tuviera una oportunidad de reaccionar. El Su-35, confiado en su poderoso sistema de detección por radio y distancia, no esperaba que un enemigo se acercara sin ser detectado. Elías sabía que el piloto enemigo probablemente estaba relajado, confiado en que su avión era lo suficientemente visible para que nadie se atreviera a acercarse. Era una trampa mortal, y el Su-35 estaba a punto de caer en ella. La tensión se intensificó. Elías podía sentir el latido de su corazón en sus sienes. El Su-35 se acercaba, su icono parpadeante en la pantalla, cada vez más cerca del centro. Elías dio la orden a Fantasma 2. El capitán Thorn se separó, moviéndose a la izquierda en una formación de pinza. El plan era que si el misil de Elías fallaba, Fantasma 2 tendría una segunda oportunidad. Elías, por su parte, se movió para alinearse con el Su-35. Se preparó para lanzar el misil Raytheon AIM-120D. Este misil, una maravilla de la tecnología, era el complemento perfecto para el F-22. Tenía una capacidad de autonomía impresionante y podía ser lanzado a una distancia considerable. Elías esperó el momento perfecto. El Su-35 estaba a solo 20 millas náuticas de distancia. Elías activó los misiles. Las dos armas, el misil Raytheon AIM-120 y un misil de alcance medio, estaban listas para el lanzamiento. La tensión era enorme. El Su-35, todavía sin saber nada, continuaba su patrullaje. El piloto enemigo probablemente pensaba en la cena o en el último partido de fútbol. En su mente estaba seguro. No había nada en el cielo. De repente, una señal del Su-35 apareció en la pantalla de Elías. El piloto enemigo había encendido su sistema de detección por radio y distancia para realizar un escaneo en un intento de detectar cualquier señal de aeronaves enemigas. Era su oportunidad. Elías no tuvo que pensarlo. Apretó el gatillo. El misil salió disparado del fuselaje del F-22 con un suave susurro. La aeronave ni siquiera se estremeció. El misil, lanzado, se dirigió hacia su objetivo. Al principio, se guió por el sistema de navegación inercial y los datos del Raptor. Elías lo monitoreaba a través de su pantalla. El Su-35, todavía sin saber nada, continuaba su vuelo. El piloto enemigo no se inmutó. En la pantalla, un círculo parpadeante que representaba el Su-35 continuaba su viaje. Luego, el misil se acercó a su objetivo. A solo 5 millas de distancia, encendió su propio sistema de detección por radio y distancia. En la cabina del Su-35, una alarma estridente sonó. El misil había sido detectado, pero era demasiado tarde. No había tiempo para tomar medidas evasivas. El piloto enemigo, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. Las ondas de radio del misil de Elías ya estaban en su cara. La fuerza de la onda expansiva del misil no dejó rastro. La aeronave enemiga explotó en una bola de fuego.
un destello brillante que iluminó la oscuridad del Ártico. Fantasma 1 y Fantasma 2 confirmaron el derribo. El Su-35 ya no existía. La misión se había cumplido. Elías y Marcus se dieron la vuelta y se alejaron. El enemigo, que probablemente estaba monitoreando el cielo con sus sistemas de detección por radio y distancia, se preguntaba qué había sucedido. Una aeronave formidable había desaparecido sin dejar rastro. ¿Fue un misil de un sistema de defensa terrestre? ¿Un fallo mecánico catastrófico? Nadie lo sabía. La radio enemiga estaba llena de frenéticas preguntas, pero el caza de superioridad aérea F-22 no existía en sus sistemas. Elías y Marcus eran fantasmas. La ventaja tecnológica de su avión les había permitido lograr una hazaña que antes solo se consideraba ciencia ficción. El F-22 había derribado a su enemigo antes de que su propio sistema de detección por radio y distancia lo detectara, en lo que pasaría a ser conocido como una de las operaciones más exitosas en la historia de la Fuerza Aérea. El viaje de regreso fue más relajado. Elías se reclinó en su asiento. La adrenalina se disipaba lentamente. La sensación de victoria era dulce, pero el silencio de la cabina era un recordatorio constante de la naturaleza peligrosa de su trabajo. Al llegar a la base, el equipo de mantenimiento de la aeronave los recibió con un silencio respetuoso. No había necesidad de hablar. Todos sabían lo que había sucedido. El fantasma de los cielos había regresado a casa. La misión había sido un éxito. La victoria, dulce y silenciosa, era suya. Y así termina la historia de un derribo invisible. ¿Qué te pareció esta increíble muestra de tecnología militar? Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué otra historia te gustaría que exploráramos. No olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos.